Policías racistas intimidan a una anciana negra ocasionándole un paro cardíaco, pero entran en pánico cuando se dan cuenta quién era su hijo. Todo comenzó con un crujido violento al abrirse la puerta de un modesto departamento en un barrio olvidado por el progreso. Las luces azules y rojas giraban con agresividad, reflejándose en los ojos desconcertados de la anciana que apenas alcanzaba a asomarse por la puerta. 3 policías, con sus uniformes impecables y sus miradas gélidas, estaban ahí, en la entrada de su hogar, sus manos descansaban peligrosamente cerca de sus armas de fuego. Buenas noches, señora. Nos informaron sobre actividades sospechosas en este domicilio, gruñó uno de ellos, sin molestarse en ocultar el tono de desprecio en su voz. Marta, una mujer de 72 años, con la piel marcada por los años y la vida dura, se agarró del borde de la puerta para no perder el equilibrio. No entendía nada. Ella había estado tejiendo mientras la televisión hablaba en el fondo de la nueva elección del alcalde, y de pronto, esos hombres entraban a su hogar como si se tratara de un nido de criminales. Pero antes de que pudiera reaccionar, los agentes entraron con fuerza. ¿Qué están haciendo?, preguntó ella, su voz temblorosa pero firme. Mire, señora, es mejor que no se resista. ¿Está usted sola? ¿Qué tiene escondido aquí?, le increpó el más joven de los oficiales, empujándola ligeramente hacia un rincón. Marta intentó explicar que no tenía nada, que solo vivía tranquila en ese lugar desde hacía más de 40 años. Pero el miedo comenzó a cerrar su garganta. Mientras uno de los policías revolvía la pequeña sala, derribando fotos familiares y destrozando los cojines, los otros 2 mantenían sus ojos en la anciana, sus miradas cargadas de prejuicio, como si el color de su piel fuera suficiente prueba de culpabilidad. La tensión en el ambiente aumentó. Los policías comenzaron a alzar la voz, a amenazarla. La acusaban de esconder drogas, armas, cualquier cosa que justificara el abuso que cometían. Uno de ellos se acercó demasiado, su cara a escasos centímetros de la de Marta. ¿Quieres problemas, vieja? Ese fue el momento en que algo en el cuerpo de Marta no pudo más. Su pecho se comprimió, el aire dejó de entrar en sus pulmones, y cayó al suelo con un gemido apenas audible. Los oficiales retrocedieron, sus expresiones oscilaban entre el desconcierto y el miedo. ¿Qué demonios? ¿Llamen a una ambulancia?, gritó el mayor de los 3, notando que las cosas habían ido demasiado lejos. La sala de urgencias estaba llena de ruido, luces y movimiento. Los paramédicos entraron empujando la camilla, con Marta inconsciente y conectada a una máscara de oxígeno. Los 3 oficiales estaban allí, intentando mantenerse al margen, el miedo comenzaba a asentarse en sus entrañas. Sabían que se habían pasado, que nadie crean pasado, que nadie CRE/inversa U00 haría la historia de una simple revisión de rutina. Uno de los oficiales, el más joven, había comenzado a sudar. Su mente ya no estaba en el hospital, sino en las posibles consecuencias. Podrían perder sus empleos, enfrentar cargos. Todo por asustar a una anciana indefensa. ¿Qué habían hecho? Fue en ese momento cuando la puerta de urgencias se abrió con un golpe seco, y un hombre alto, de mirada decidida y uniforme impecable, entró en la sala. Su placa brillaba, revelando su rango, capitán de policía. Los oficiales palidecieron al reconocerlo. Era el capitán Samuel Harris, conocido por su integridad y por no tolerar abusos dentro del cuerpo policial. Pero lo que los dejó sin aliento no fue solo eso, sino la forma en que se dirigió directamente hacia la camilla de Marta. «¡Mamá!», gritó Samuel, con el rostro desencajado por la preocupación. Los 3 oficiales se miraron entre sí, el pánico comenzó a apoderarse de ellos. El capitán Harris era el hijo de la mujer a la que habían intimidado. El hombre cuya opinión había significado todo para ellos dentro del cuerpo de policía. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron a mi madre? La voz de Samuel resonó por toda la sala de urgencias, atrayendo la atención de los doctores, enfermeras y curiosos. Los oficiales intentaron explicarse, pero las palabras no salían. Todo había pasado tan rápido que ninguno de ellos tenía una coartada que pareciera creíble.
El capitán no necesitaba oír nada más. La rabia se reflejaba en sus ojos mientras observaba a los hombres a quienes había considerado sus compañeros. Las horas pasaron como una tortura silenciosa para los tres oficiales. Se habían sentado en una sala de espera, sabiendo que no podían irse, que tendrían que enfrentar lo que viniera. Ninguno de ellos tenía el valor de mirar a Samuel cuando salió de la habitación de su madre. Su expresión era de una frialdad que ninguno había visto antes. «Ustedes tres, síganme», dijo sin levantar la voz, pero con una autoridad que no dejaba lugar a protestas. Los llevó a una habitación privada, cerró la puerta y los observó por un largo momento. Ninguno se atrevió a hablar. «Voy a ser claro», comenzó Samuel. «Mi madre podría no sobrevivir esta noche. Y si eso pasa, ustedes serán responsables de un homicidio. Y si ella sobrevive, bueno, tampoco se librarán de enfrentar la justicia. No voy a permitir que esto quede impune». Uno de los oficiales intentó hablar, pero Samuel alzó la mano. «Cállate. No hay nada que puedan decir que justifique lo que hicieron. Ustedes deberían proteger a los ciudadanos, no abusar de ellos. Y menos a una mujer indefensa». Los tres hombres asintieron, sin poder articular palabra alguna. Sabían que su carrera había terminado, que todo lo que habían construido se había desmoronado en un solo acto de racismo y abuso de poder. Justo cuando todo parecía estar perdido para los oficiales, uno de los doctores salió de la habitación de Marta y se acercó al capitán. Su expresión era indescifrable, y Samuel se preparó para lo peor. «Capitán Harris, su madre está estable. Afortunadamente, logramos estabilizarla a tiempo. Va a necesitar descansar, pero parece que va a salir adelante», dijo el doctor con una ligera sonrisa. Samuel cerró los ojos por un momento, dejando escapar un suspiro de alivio. Luego, miró a los tres oficiales con una mezcla de desprecio y algo que ninguno de ellos esperó: lástima. «Mi madre sobrevivirá, pero ustedes van a tener que vivir con lo que hicieron hoy». ¿Cuántas veces habrán hecho esto antes, sin pensar en las consecuencias? Hoy, la víctima fue mi madre. Pero podría haber sido cualquiera. Y ustedes tres lo van a pagar. Los oficiales fueron suspendidos de inmediato, y enfrentarían cargos por abuso de poder. Pero lo que los atormentaba no era solo la posibilidad de ir a la cárcel o perder sus empleos. Era la mirada de Samuel, una mezcla de decepción y desprecio, que les recordaba que habían fallado no solo como policías, sino como seres humanos. Días después, Marta finalmente despertó, rodeada del amor de su hijo. Samuel había pasado cada noche a su lado, esperando a que abriera los ojos. Cuando finalmente lo hizo, él la abrazó con cuidado, conteniéndose para no romper a llorar. «Todo está bien, mamá. Ya estás a salvo», susurró Samuel. Marta, aún débil, sonrió levemente y acarició la mejilla de su hijo. «Siempre he estado a salvo contigo, hijo». Y mientras su madre se recuperaba, él se prometió seguir luchando por un mundo mejor, donde nadie tuviera que temer a aquellos que juraron protegerlos.